3 latas de sardinas, un diente de ajo y 6 velas. Curtido por un tono verde grisáceo y los rugidos de león hambriento, el cielo ponía a pelear las nubes. Las palmeras hacían equilibrio al filo de las primeras ráfagas del temporal que se avecinaba, mientras las advertencias del papel periódico vagaban en un charco arrugado por el agua. Ovidio lo miró de soslayo antes de clavar el último tablón sobre la ventana de la cocina. Luego regresó a la casa y abrió la despensa. 3 latas de sardinas, un diente de ajo y 6 velas. Provisiones para un fin de semana de aislamiento. Ya era tarde para correr al pueblo a comprar más alimentos. Exhausto por el trabajo de asegurar la casa, se recostó un momento. El cansancio lo venció. Despertó levitando sobre su propio colchón cuando había llovido tanto sobre Santo Domingo que el barrio El Manguito estaba hundido en el fondo de las aguas. Las corrientes alcanzaban el tope del puente Francisco J. Peinado que comunica Los Minas con Sabana Perdida. El gobierno decretó emergencia nacional. El ciclón David acababa de desatar su furia en Mesopotamia. Desbordado hacia el Isabela, el río Sama ya reclamaba su hogar. Un rayo seco terminó de apagar el bajón de la luz de la vivienda. El estruendo de la lluvia golpeando el zinc sonaba como si el océano entero se desplomara en picada sobre su cabeza. Con los dedos temblorosos, Ovidio encendió un fósforo, miró al suelo y vio un hilo de agua negra filtrándose por debajo de la puerta principal. El diluvio apenas llevaba 10 minutos y el espacio vital del ático donde se encontraba se reducía con cada segundo. Se sentó sobre el colchón descolorido, abrazando sus rodillas frente a la luz de la vela que proyectaba su sombra vacilante contra las vigas del techo. Las corrientes seguían su arrollador desplazamiento. Abajo, el chasquido de los muebles flotando y chocando entre sí era un recordatorio de que el primer piso ya no le pertenecía al hombre, sino a la crecida. Pronto, el agua no dejaría rastro de las casas vecinas. De no ser auxiliado de inmediato, el joven se convertiría con toda seguridad en el protagonista de los titulares rojos de la prensa vespertina. El agua negra comenzó a lamer los primeros peldaños de la escalera, transformándose en un reloj de arena que marcaba el final del refugio. El aire se volvió húmedo y escaso. Las ventanas selladas del piso superior atrapaban el calor de su propia respiración acelerada. Observó las 3 latas de sardinas sobre el colchón. El hambre no había aparecido, reemplazada por el entumecimiento de sus manos. Un nuevo crujido, denso como el bostezo de un lobo, resonó justo encima de él. El techo de madera cedía ante el peso del agua acumulada y las ramas caídas. Una gotera gruesa cayó directamente sobre la llama de la vela, dejando la vivienda en total oscuridad. El agua alcanzó el último escalón. El primer roce frío en la suela de sus botas le indicó que el piso superior también había perdido la batalla. El ascenso del agua se aceleró con ciega violencia. Ya no era un goteo. El Isabel empujaba el suelo del ático hacia arriba, deformando las tablas bajo sus pies. El nivel le llegó a las pantorrillas, helándole las piernas. La presión del aire atrapado rompió uno de los cristales sellados inferiores y el vacío succionó el oxígeno restante. Ovidio sintió que los pulmones le quemaban en la penumbra. A oscuras, un mueble pesado arrastrado por la corriente golpeó con fuerza la base de la escalera, haciéndola colapsar. La última vía de descenso quedó sepultada bajo el fango. El agua le subió al pecho en cuestión de segundos, arrastrando las latas de sardina y el colchón, que flotaron a la deriva antes de hundirse. Atrapado en un espacio que ahora medía menos de 1 metro, Ovidio tuvo que inclinar la cabeza contra las vigas del techo para mantener la nariz
fuera del torrente. El lodo del río Isabela apestaba a escombros. La madera sobre su cabeza comenzó a astillarse bajo el impacto de un tronco exterior que golpeaba como un ariete. La corriente ya le cubría la barbilla. En un último arranque de adrenalina, tragó el escaso aire que quedaba y se sumergió en la negrura del agua, extendiendo las manos, arañando la madera empapada hasta que sus dedos sangrantes tropezaron con el metal oxidado del pestillo de emergencia del tragaluz. Sabía que si el mecanismo se había trabado por los años, ese ático sería su tumba. Forzó el hierro con el último aliento de sus pulmones, consciente de que su única opción de supervivencia estaba fuera. Empujó el tragaluz hacia arriba y emergió de golpe al revés del mundo. Al aire le desgarró los pulmones, mientras la furia del ciclón David los recibía con un bofetón torrente. Aferrado a las tejas resbaladizas, miró abajo. El manguito había sido borrado por un océano de lodo que corría veloz, arrastrando camas con las sábanas secas y el último rastro de su vida anterior en dirección al mar.